Otro de los factores importantes de toda empresa es el factor humano. Toda empresa tiene seres humanos de por medio. Y uno de los factores para que una empresa tenga éxito o no es la forma en que esos factores humanos o recursos humanos interactúan entre sí. Si hay una apropiada cooperación, si hay una apropiada admiración y sentido de equipo, la empresa va a tener éxito. Pero si no hay esa interacción entre ellos apropiada, sino que lo que hay es competencia, chisme, independencia entre ellos, la empresa, aunque tenga un gran capital, aunque tenga gerentes con un gran talento, aunque tengan una gran cantidad de recursos y cosas, el factor humano se puede traer al suelo de la empresa. Otra de las reglas importantes para poder entender el matrimonio, para poder establecer una empresa familiar sólida, creciente, vigorosa y feliz, es que también tenemos que seleccionar un conjunto o un grupo de valores que le van a dar fuerza y empuje a la empresa familiar. Los valores en una empresa familiar son el combustible que la hacen moverse y seguir adelante. Ahora veo yo que ustedes hablan en este libro de un combustible que necesita esa empresa. Así es. Ese combustible entiendo que es una serie de valores. Y hoy en día en nuestra sociedad estamos hablando todo el tiempo de valores. ¿De qué valores hablan ustedes en el libro? Es interesante porque los valores son la fuerza, por eso llamamos valores como combustible. Mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que lo que realmente mueve a una persona son los valores. Es decir, qué es de valor o qué es de importancia para nosotros. Y hablamos un poco acerca de los valores triviales y los valores vitales. Es decir, muchos de nosotros tenemos valores y decimos, sí, para mí es importante hacer ejercicio. Sí. Y yo puedo decir, para mí es importantísimo el ejercicio físico y yo creo que es un valor importante en mi vida. Y yo me propongo, voy a salir en las mañanas a correr. Y resulta que mañana, cuando me voy a levantar a correr, está lloviendo. Y entonces digo, uy, no, es que hoy está lloviendo, mejor hoy no voy. Al día siguiente, me voy a levantar a las 5 de la mañana a ir a correr y digo, es que pasé una mala noche, no pude dormir bien. No, hoy no voy a correr tampoco. Y al día siguiente, otra cosa y otra cosa. En otras palabras, aunque esa persona dice y cree tener el ejercicio físico como un valor, realmente es un valor trivial, no un valor vital. Pero en cambio yo he visto personas, cuando salgo a mi trabajo, o a veces he tenido que salir muy temprano en la casa, y veo personas corriendo en la madrugada, bajo frío, bajo lluvia, bajo nieve, y ahí los veo corriendo, me doy cuenta que esas personas de verdad tienen el ejercicio como un valor vital. Otra de las reglas del juego para toda empresa familiar es cortar el cordón umbilical. Y ya ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no les parece? Cortar el cordón umbilical. Un capítulo del libro habla de cortar el cordón umbilical. ¿A qué se refieren ustedes? ¿Cuál cordón es ese? Nosotros ahora somos una familia, una entidad, aparte una nueva, tenemos una nueva identidad. No significa que nos vamos a olvidar de nuestras responsabilidades en cuanto a nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos y todo, pero ahora nosotros vamos adelante sacando nuestra familia adelante, con nuestros valores, con nuestra forma de ver las cosas ahora, y ya no con aquella dependencia que hasta cierto punto puede ser, no es saludable. Pónganse a pensar en una empresa donde gerentes de otra empresa, funcionarios de otra empresa intervienen en las decisiones de esa otra empresa. Claro, o sea, clarísimo. Uno diría, en ningún momento en la vida o en el mundo se puede imaginar que personas de otra empresa, funcionarios de otra empresa, influyan en las decisiones de una tercera empresa. Y es lo mismo en el matrimonio y en el hogar. Precisamente ese es el punto de cortar el cordón umbilical con nuestros padres, con los terceros. Hay una serie de influencias que el matrimonio recibe del padre, de la madre, de la suegra, Lo vemos, de amigos, que están constantemente influyendo, interfiriendo en los asuntos de la empresa familiar.
y obviamente pues eso trae consecuencias sumamente negativas y devastadoras. Como decía mi esposa, no es que no vamos a aceptar el consejo, no es que vamos, pero el problema es cuando ya eso se vuelve dependencia. Claro. El problema es cuando ya eso se vuelve un asunto de que por encima de la decisión con mi pareja, le doy más importancia a lo que terceras personas dicen y tratan. Porque si vos ves, casi siempre nuestros padres o aún nuestros hermanos pueden estar teniendo en mente el ideal de un matrimonio, ¿ok? Sí. Porque tal vez a ellos les funcionó tal método, tal sistema. Entonces hay la tendencia humana de querer que, ok, mi hija tiene que tener el mismo matrimonio. Sí. Que yo tuve. Y entonces podemos caer en el error de meternos en ese molde. Y es una lástima porque cada matrimonio tiene que ser genuino. Sí. Por ejemplo, los valores que Lawrence hablaba o los elementos que después vamos a ampliar un poquito, tienen que ser adaptados de acuerdo a tu matrimonio. Claro. Tu esposo es diferente que el mío. Yo soy diferente a vos, tus hijos son diferentes a los míos. Entonces, te das cuenta, es el arte de aplicar esos elementos, esos conceptos a tu realidad. Así es. Otra de las reglas del juego, sumamente importantes, es que debemos de formar un solo equipo. Como decía mi suegro, somos la misma empresa. Otro de los conceptos de las reglas del juego que son sumamente importantes para la empresa familiar es el concepto de equipo gerencial. El esposo y la esposa son un equipo gerencial, un equipo de líderes. Los dos tienen la responsabilidad delante de Dios de dirigir los destinos de una empresa. Otros dos conceptos que encuentro en el material de ustedes es, por una parte, la unicidad. Entiendo, y ustedes nos explicarán un poco más, esa unión de la pareja, pero también les voy a pedir que lo expliquen a la luz del liderazgo, porque también ustedes hablan de unicidad, pero hablan de liderazgo. Y ahora mismo me surge la pregunta que sé que muchos de nuestros televidentes podrán tener, sobre cómo manejar ese asunto, cómo ser una pareja, cómo estar unidos y cómo no reñir con quién toma las decisiones, quién decide qué. Efectivamente, bueno, el concepto de unicidad es un concepto de realmente dos términos unidos bajo un solo término, que es unidad y diversidad, unicidad. La idea es de que aunque somos diferentes y venimos de diferentes trasfondos, porque todos nosotros, toda pareja viene de distintos trasfondos, el propósito es que se complementen el uno al otro y que se vuelvan una sola unidad o una sola empresa o una sola corporación para sacar adelante la empresa familiar. Es como ese pegamento, quick mix o algo así que le llaman, que es dos pastas, tienen dos colores distintos y entonces lo anuncian por la televisión y la idea es que esos dos pastas distintas de dos colores diferentes se tienen que amalgamar y unir hasta que se convierta en una sola. Los dos cambian de color y entonces toman un tercer color y se vuelven en una sola unidad ahora. Y cuando se vuelven una sola unidad es cuando realmente funcionan y cumplen con el propósito por el cual fueron hechos y creados. Es ahí cuando pega y es ahí cuando sirve. Este es el concepto de unicidad para nosotros en el matrimonio y es muy importante. Ahora, el concepto de liderazgo es el otro asunto. Nosotros vemos la empresa familiar y al matrimonio, al esposo y a la esposa en posiciones de liderazgo. Los dos en posiciones de liderazgo. Muy bien. Lo que sucede es que las funciones de liderazgo deben ser complementarias, no competitivas. Y el problema de muchos hogares hoy es que el esposo o la esposa quieren ejercer el mismo tipo de liderazgo que el otro funciona y entonces hay choques y hay competencia el uno con el otro. Si volvamos al ejemplo de las empresas, que es para mí el concepto y la analogía más importante para entender el matrimonio. Que es tu columna, la columna vertebral del libro que ustedes de todo han este hecho. libro y todo este material, de los 4 libros que tenemos.